por acá se quedan con un color rojizo, otras verde, y eso se ve fatal. Hay estudios que demuestran que las regiones de África donde más se practica el blanqueamiento son África Central y África Occidental. África Central, Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, Congo. Ajá. Ahora, ¿qué opinas al respecto? Bueno, digo que el colorismo, así como lo has llamado antes, se puede practicar en cualquier parte del mundo. Pero si dicen que África Central, África Occidental, sinceramente, sí que aquí en el país hay muchos, ya sean chicas o chicos que practican eso, ¿no? Pero tampoco es para decir que, o sea, en África Central es donde más se ve eso. Bueno, yo es un tema que no apoyo mucho porque se supone que cada uno tiene que amar su color, ¿no? Identificarse con el color con el que ha nacido. Si eres negro, pues eres negro, forma parte de tu cultura, tu raza, y no es necesario que te cambies el color para poder sentirte identificado con otra sociedad que no te pertenece, ¿no? Que es lo que pasa aquí ahora en nuestro país. O sea, para mí es absurdo. Ahora, ¿y qué opinas de la gente que se blanquea la piel? Mi opinión sincera es, muy aparte de lo que es la humanidad y todo eso, cada persona se quiere sentirse bien consigo mismo. Creo que es lo primordial, ¿no? Y hay gente que no se siente bien de la manera que tienen su piel o algo, se sienten acomplejados. Sobre todo eso pasa mucho con chicas de color, en plan morenitas, así como yo. Di negras. Negras mejor, porque también negras así como yo. Siempre tienen complejo ante las chicas claras, es que tienen una amiga y así comienzan a blanquearse la piel solo por complejismo, inseguridad y cosas iguales. Pero también es una manera de sentirse bien con uno mismo. Según vuestra opinión, ¿quiénes creéis que más practican el blanqueamiento de piel en Guinea, los hombres o las mujeres? Bueno, según lo que veo, la experiencia son las mujeres, porque lo asocian a que, por decirlo así, el hombre guineano se siente más atraído a una mulata, entre comillas. Entonces las que son negras, nuestras hermanas negras, pues tienden a usar esos productos para blanquearse la piel y ser más atractivas ante los ojos de los hombres. No, yo pienso que también son las mujeres, ya que las mujeres no se sienten conformes en cuanto a su color y piensan que los hombres guineanos se sentirán más atraídos hacia ellas cuando cambiarán el color de la piel que tienen actualmente. La verdad es que las mujeres, pero los hombres también. Ok, ahora yo te pregunto, ¿crees que los hombres tienen algún tipo de culpa? Vamos a decir a nivel de Guinea, ¿los hombres tienen algún tipo de culpa de que las mujeres se blanqueen la piel? Bueno, depende de en qué entorno la chica ha crecido, porque hay entornos donde una mujer negra no vale. Hay hombres que piensan así, que una chica negra no vale, o sea, no es de su gusto. Y también una mujer puede llegar a blanquear su cuerpo solo por recibir siempre rechazo que le estén dejando por una clara. ¿Crees que eso, o sea, que hay algo de cierto en que los hombres guineanos generalmente se sienten atraídos hacia mujeres que son, vamos a decir, mulatas, entre comillas? Bueno, ¿Crees que hay algo de cierto en eso? Esto viene de antaño, que anteriormente, nuestros padres, ancestros, sentían atraídos ante una mujer diferente a la mujer guineana, la mulata. La mulata, cuando veían a una mujer mulata la veían diferente y tenían esa curiosidad de poder saber tener una relación con dicha mujer. Y eso es un mito que ha ido creciendo a lo largo de los tiempos, que ha causado que hoy en día en nuestra sociedad, tanto mujeres como hombres tiendan a blanquearse la piel para así verse más atractivos y así que sean aceptados por la sociedad. Bueno, en mi opinión yo creo que eso sería un 50-50, porque uno como yo no me siento atraído hacia mujeres que se han blanqueado la piel, porque a lo largo del tiempo ese producto les estropea lo que es la piel, se ponen con unos colores muy feos realmente. En cuanto al realismo, se vuelven con un color muy malo. Algunas se ponen por acá, se quedan con un color rojizo, otras verde, y eso se ve fatal. También lo mismo que... Sí, yo opino lo mismo que mi hermanito. En realidad que algo de cierto hay. Algo de cierto hay, porque si no fuese así, pues no se haría. Hace 5 o 10 años atrás se aplicaba el blanqueamiento de piel, pero no como ahora. Actualmente te das cuenta que casi, por no decir todas las mujeres, ¿no? Porque hay algunos hombres que también lo practican, pero la mayoría de mujeres, te das cuenta que ya hay muchas mulatas en Guinea y anteriormente no era así. Hay gente que dice que un negro se blanquee la piel es lo mismo que un blanco se broncee la piel. ¿Crees que eso es lo mismo? Bueno, no es lo mismo, porque el bronceado es algo
que puedes hacer, o sea, natural con el sol o los rayos UVA. Y el cambio de piel es que estás utilizando productos para cambiar la melanina de tu piel, que a la larga te traerá consecuencias en tu salud, ya sea como cáncer de piel y todas esas cosas. No. ¿Es lo mismo? Para mí no. A ver, ¿cómo que no es lo mismo? ¿Por qué? Porque sí que los blancos a veces usan el sol para quedarse morenitos. De hecho, en los veranos siempre les gusta estar con el sol, ponerse un poco de crema y así, tal, sí. Pero blanquear la piel es algo que, bueno, para los blancos es algo temporal. No es eterno. Sí que suelen decir, no, me quiero ver un poco morena, tal, sí. Pero para una chica negra, cuando ya se blanquea la piel, es que está cambiando su color, definitivamente no va a regresar. Okay. Ahora voy a mostraros algunas fotos de gente que se ha blanqueado la piel. Ajá. Bueno, sobre el caso de Keita, yo pienso que ya que juega en una liga, la liga italiana, y en Europa, países como en Italia son muy racistas, él ha aplicado ese blanqueamiento de piel para tener una cierta aceptación ante esa sociedad, y también, pues, yo creo que tal vez cierto complejo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Es en serio? Sí. Bueno, está bien, le queda bien. Se llama Keita Balde. ¿Qué opinas? Bueno, el cambio es bastante bueno, la verdad. Es bueno. Su resultado. O sea, ¿te gusta el resultado? Que el antes de él, la verdad. O sea, ¿prefieres el después? Sí, el después le queda mejor. No sé, de haberle conocido en el antes, la verdad. De hecho, te estaba diciendo, hay gente que se blanquea la piel solo para sentirse mejor, verse mejor, cosas así. Ajá. A ver, ¿qué consejo darías a la gente que se blanquea la piel o a la gente que no se blanquea la piel? Bueno, tanto para la gente, o sea, todos los que blanquean la piel, diría que antes de hacerlo deben tener lo que suele decir referencias. Y tienen que ser referencias muy buenas. No que una persona que no se blanquee la piel te diga, oye, hazlo, está bien, y él mismo, ¿por qué no lo hace? Si vas a hacer una cosa, igual tienes que estar seguro tanto como los productos, de dónde vienen, o sea, todo, para que luego no tengas un resultado extraño. Porque muchas veces cuando usamos cremas para un cambio, o sea, algo diferente en nuestra piel, a veces sufrimos irritaciones, manchas y todo eso, y no es bueno. ¿Estás a favor del blanqueamiento de piel? No, personalmente no. Lo negro es bello porque es la mujer africana, en realidad es la mujer más bella que existe en el mundo. Desde mi punto de vista, entonces yo prefiero que si eres negra, pues estate orgullosa de tu color. Si eres negro, estate orgulloso de tu color. Si Dios te ha permitido que seas mulata, pues también estate orgullosa de tu color, y es eso, no es necesario, porque al fin y al cabo eso es temporal. Eso del blanqueamiento, al fin y al cabo, cuando no tengas la economía para poder continuar con eso, al final acabas destruyendo tu piel, tu salud, tu economía.